En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Tantas veces almas santas pudieron ver los cielos abiertos, y como Juan, el profeta de Patmos, el evangelista, que vio los cielos abiertos y contempló ese gran signo portentoso, esa mujer vestida de sol, coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies, tantos santos a lo largo de la historia han podido ver, contemplar y escuchar, recibiendo el mensaje del cielo a María Santísima. Desde aquella primera aparición en carne mortal a las orillas del Ebro, donde el apóstol Santiago recibe la visita de la Madre de Dios, a la que conmemorábamos hace unos días aquí en nuestra ciudad de Toledo, donde en la misma catedral, sentada en la sede del obispo, la Madre de Dios entregaba ese ornamento precioso a aquel que había sido su defensor, el defensor de su virginidad. Siglos más tarde, siglo XIX, 11 de febrero del año 1858, una jovencita francesa de aquella ciudad de Lourdes, a la orilla del río Tarbes, allí Nuestra Señora se le aparece en una cueva humilde, mientras aquella niña con su hermana y su amiguita se disponían a una tarea, a una faena tan cotidiana como recoger unas pocas de ramas caídas de los árboles a la orilla del río para poder calentarse, para poder preparar un poco de comida en aquella reducida cárcel, la Cachot, donde tenían que vivir por la desgracia en la que había caído aquel molinero, el padre de Bernardita. Nuestra Señora viene, visita la tierra, se aparece y como un signo portentoso viene a confirmar aquello que la Iglesia 4 años antes por el Beato Pío IX había declarado solemnemente como verdad católica, como dogma de nuestra fe, que María Santísima había sido preservada del pecado original desde el mismo instante de su concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y así, cuando la niña le pregunte a aquella señora bellísima cuál es su nombre, Nuestra Señora lo revelará y le dirá: yo soy la Inmaculada Concepción. Una confirmación, un sello a lo divino, un milagro sobrenatural que viene a confirmar aquello que la Iglesia enseñó desde siempre, que nuestra querida España defendió por parte de obispos, arzobispos, cardenales, maestros, teólogos, universidades, monarcas y el pueblo fiel, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Verdad que nos llena de entusiasmo, verdad que nos llena de alegría, verdad que nos llena de esperanza, pues también nosotros, por la gracia del bautismo, por la misericordia de Dios al perdonarnos nuestros pecados, podremos, si vivimos santamente, presentarnos santos e inmaculados, irreprochables, ante el Dios de toda justicia. Por eso nuestra devoción a la Virgen, bajo este misterio de su Inmaculada Concepción, ha de estar muy metida en nuestro corazón, invocándole, pidiéndole a nuestra Madre del Cielo que nos dé esa pureza de vida, que nos dé esa pureza de mirada, que nos dé esa pureza de sentimientos, que nos dé esa pureza de intención. En definitiva, que imitemos a aquella que es nuestra Madre en su Inmaculada Concepción, no queriendo nosotros tener trato alguno con el pecado y viviendo en los mandamientos de Dios que nos aseguran la virtud y nos abren el pasaje para ir al cielo y a la bienaventuranza. Las apariciones de Lourdes, Nuestra Señora viene a recordarnos el Evangelio, aquella llamada en la que el Hijo del Hombre comienza su predicación: convertíos y creed en el Evangelio, con las mismas palabras, penitencia, penitencia, repetidas a aquella joven Bernardita,
Nuestra Señora viene a recordar al hombre del siglo XIX como al hombre del siglo XVIII, anterior y posterior a nosotros hoy, que no hay otro camino para llegar al cielo, que no hay otro camino para obtener el perdón de nuestros pecados, que no hay otro camino para agradar a Dios que el de la penitencia. Penitencia que el Catecismo define como la respuesta del corazón contrito y agradecido ante el don de la misericordia y el perdón de Dios. Si no hicierais penitencia, nos dirá el Divino Maestro en el Evangelio, todos pereceríais. Y hemos de recordar esta llamada de Nuestra Señora, no solamente por nosotros, sino con esa vocación que hemos recibido de completar la pasión de Cristo en nuestro cuerpo, con nuestros padecimientos, con nuestras mortificaciones, con todo aquello que libremente nosotros, con corazón contrito y agradecido, queramos corresponder al amor de Dios, teniendo también una solicitud hacia los pobres pecadores que viven en la desgracia de una posible condenación, pobres pecadores que si no se salvan, pues tendrán que sufrir toda la eternidad en el infierno, el alejamiento de Dios nuestro Señor. En Lourdes, Nuestra Señora viene a establecer su morada entre los hombres. Ella, que está en todas partes y cuya presencia espiritual acompaña al cristiano, porque allí donde está Dios está también su Madre, ha querido establecer lugares donde su presencia materna se haga más palpable, donde su presencia materna se haga pues mucho más cercana a sus hijos. Y Nuestra Señora expresa a aquella jovencita Bernardita que quiere construirse, que quiere que se construya allí una capillita y se vaya en procesión. La fe del pueblo de Dios, de aquel pueblo de Lourdes y de toda Francia y de toda Europa y de todo el mundo, con sus donativos generosos, no construyó solamente una capillita, sino un hermosísimo santuario, decorado también con esa mano de Dios creadora que dio una naturaleza a aquel lugar hermosísima. Un santuario donde cada año miles y miles de peregrinos llegados de todos lugares acuden a los pies de María Santísima para agradecer, para pedir, para hallar consuelo y fortaleza, para alegrar a la Madre de Dios con su ofrenda, con su sacrificio, con su devoción. Lourdes, que enamora a aquel que va, pues allí se encuentra a la Madre de Dios, allí se encuentra a aquella que es Madre nuestra, aquella que es Madre de consuelo, alivio de los enfermos y salud de ellos. Y nosotros tenemos que confesarnos enfermos, que si no del cuerpo, sí del alma, por nuestros pecados, por nuestras frialdades, por nuestras tibiezas, y hemos de pedirle a la Madre, a la Virgen Santísima, salud de los enfermos, que cure nuestra alma, que cure nuestro cuerpo, claro que sí, pero que cure nuestra alma, dándonos la salud para que podamos servir a Dios y todo lo que hagamos sirva para gloria de Él, para gloria de su Madre y para salvación nuestra y de nuestros hermanos. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por la Iglesia. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por los pecadores y por los enfermos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.